Acompáñenme en oración. Dios, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque, como hemos entonado, usted, Cristo, llevó nuestras culpas, llevó nuestro pecado. Dice Isaías que Él llevó nuestras rebeliones, que Él fue molido por nuestra maldad, por nuestro pecado, Señor. Te pido, Padre, que usted nos ayude ahora a ver tu palabra y entender lo maravilloso de la salvación. Los que somos salvos, poder agradecer el sacrificio de Cristo en la cruz. Y aquel que todavía no tiene a Cristo, que hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día en que se entregue a Cristo y pueda tener vida eterna. Te doy gracias, oh Dios, porque eres bueno. En Jesús oramos. Amén. Tome su Biblia, por favor, y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8. El libro de Juan, capítulo 8, y el verso 28 y 29. La mayoría de nosotros recuerdan las palabras de Cristo en la cruz, cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras famosas, son palabras que son bíblicas, el Señor lo dijo, y nadie comprendió la razón por la que Cristo mencionó esas palabras, y nosotros lo podemos entender. En el libro de Juan, capítulo 8, el verso 28, Jesús viene hablando con ellos y les viene diciendo a los discípulos que Él va a un lugar donde no pueden estar ahorita, pero después lo seguirían. El verso 28 les dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Por supuesto, Cristo está hablando de su muerte en la cruz. Él está hablando de cuando Él fuera levantado. En Juan capítulo 3, Él menciona lo mismo. Él les está diciendo a los judíos, a Nicodemo, en capítulo 3, que cuando, al igual que la serpiente fue levantada en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, fuera levantado. Está hablando de lo que iba a pasar en la cruz. En el verso 29 dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Puede tomar su asiento. Jesús viene hablando con el pueblo judío, y en especial con los fariseos, que en el capítulo anterior, en capítulo 7, la Biblia nos dice que buscaban cómo poder matarlo. Ahora, en esta conversación que Jesús tiene, les dice que el testimonio de Él es fiel. Les dice que tanto el Padre, hablando de Dios, su testimonio es verdadero, así como el de Él es verdadero. Ahora, había mucho enojo en los fariseos en este momento, porque Jesús hablaba no encubiertamente diciendo que Él era Dios. Jesús les mencionaba: el Padre y yo uno somos, y ellos lo podían ver casi como una blasfemia, más que ellos no querían creer en Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 1, que le invito a buscar conmigo, y el verso 1, la Biblia nos habla claramente de que Cristo es Dios, es el Dios encarnado. En Juan capítulo 1 y el verso 1, dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 1 y el verso 1: en el principio era el Verbo. Y ese verbo está con mayúscula refiriéndose a Cristo. En el principio era el Verbo. Cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que Él creó los cielos y la tierra, esta tierra no viene por una explosión, esta tierra no viene por una evolución. Usted y yo no hemos evolucionado de una larva que brincó y que se dio cuenta que podía respirar, a crecer, llegar a ser un mono y luego darse cuenta que era el ser humano. El hombre no viene del mono. Este mundo no fue evolucionado. Este mundo no viene de una explosión. Todo fue creación de Dios. Pero en Génesis 1:26 la Biblia dice que Dios dijo: hagamos al hombre
conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Pero ¿por qué lo dice en plural? Hagamos. Porque ahí está Dios Padre hablando con Dios Hijo y con Dios el Espíritu Santo, y los tres son un solo Dios. Amén. Y es lo que deja claro en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y la última frase dice, y el Verbo era Dios. Tenemos un Dios en tres personas. Así que cuando Cristo está con los fariseos, cuando está con los judíos y les dice, el Padre, su testimonio es verdadero y mi testimonio es fiel, porque no lo digo yo, es el Padre que está dando testimonio de mí, y el Padre y yo uno somos. Cristo está diciendo la verdad. Cristo está diciendo lo que es real. Él es el Dios encarnado. Claro que esto trajo frustración. Claro que trajo enojo. Y ellos buscaron la forma de cómo matarlo, la forma de cómo conseguir que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Pero si nosotros vemos el verso 28 que acabamos de leer, Él dice que cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Cristo bien sabía el momento y la forma que iba a morir. Él bien sabía la manera. Él bien sabía las razones. No solo por ser Dios, es porque así estaba en las Escrituras. Es porque así había sido profetizado. Es porque Él tenía que cumplir con lo que Dios había dicho a través de los profetas. Él sería crucificado. En ese tiempo, el pueblo de Israel, cuando alguien blasfemaba, la sentencia de muerte era ser apedreado. Pero Cristo tenía que morir en la cruz, ser levantado, suspendido entre el cielo y la tierra, para demostrar lo que dijo Pablo: hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Él es el único por el cual podemos llegar a Dios. Cristo se refiere a esa muerte en la cruz. Además, la muerte en la cruz iba a hacer que derramara toda su sangre. Y recuerde lo que dice el libro de Hebreos, que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo tenía que derramar hasta la última gota de sangre para que hoy todo pecador que venga a Él es la fuente de vida eterna, puede lavar sus pecados en la sangre preciosa de Cristo y así tener vida por toda la eternidad. Pero vemos que Cristo está hablando. La frase que quiero resaltar es cuando Él dice: porque el que me envió, hablando de Dios, conmigo está, no me ha dejado. En toda la eternidad, el Padre y el Hijo han estado juntos. En toda la eternidad, ellos crearon al mundo juntos. Nosotros vemos que todo, cuando la Biblia nos habla de Dios en todo su esplendor, de Dios Padre, Dios Hijo, estando juntos. Y Cristo decía aquí: el Padre y yo uno somos. Voy a hablar a mi Padre, voy a decir a mi Padre. Él tenía comunión con el Padre. Pero cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 27, búsquelo conmigo, Mateo capítulo 27. Estando ya Jesús en la cruz, en el verso 46, Mateo capítulo 27 y el verso 46, podemos ver las palabras de Cristo en la cruz. Mateo capítulo 27, el verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta este momento que estamos nosotros, que Juan está relatando en capítulo 8, él dice que el Padre no me ha dejado. El Padre ha estado conmigo. Estando aquí en la tierra, Cristo una y otra vez dice: el Padre y yo uno somos. Pero ahorita en la cruz, Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que tenemos que entender que esa situación, tenemos que entender que el Padre, viendo al Hijo cargar el pecado de todos nosotros, viéndolo crucificado
crucificado, viéndolo derramando toda su sangre, viéndolo golpeado, viéndolo azotado, viendo lo que estaba pasando en ese momento. Tuvo que haber sido un momento difícil, tuvo que haber sido un momento complicado, tuvo que haber sido un momento donde el padre le dio la espalda en ese momento al hijo por lo que estaba pasando. En toda la eternidad habían estado juntos, pero ahora sucedía algo necesario para nosotros, algo que no nos costaba nada, pero que a Cristo le costó su vida y el Padre entregó a su Hijo. Tenemos que darnos cuenta de lo que significa la salvación. Tenemos que darnos cuenta del sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esas palabras de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaban hablando de todo lo que Cristo estaba llevando en ese momento para que usted y yo hoy pudiéramos tener vida eterna. Lo primero que quiero que note es que Cristo dice esto porque estaba llevando todos nuestros pecados sobre sus hombros. En el libro de Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2 y el verso 24, Pedro dice, hablándonos del Señor Jesucristo y de ese sacrificio en la cruz. El verso 24, Primera de Pedro capítulo 2: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Pedro nos dice una gran verdad, que el Señor Jesús, mientras estaba colgando en esa cruz, estaba llevando nuestros pecados, estaba llevando toda nuestra maldad sobre sus hombros en la cruz del Calvario, los pecados de todo el mundo, porque la Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que viene a Cristo, se arrepiente del pecado y pone su fe en Jesús, tiene vida por toda la eternidad. En el libro de Hebreos capítulo 10 y el verso 17, Hebreos capítulo 10 y el verso 17, el autor de Hebreos nos habla, no solo Pedro nos dice que Él llevó nuestros pecados. El autor de Hebreos dice que cuando venimos a Cristo, Él nunca más se acuerda de nuestros pecados. Es que la bendición que tenemos nosotros al ser perdonados es que Dios no es como nosotros. Nosotros recordamos el pasado, ¿no es cierto? Nosotros recordamos cuando alguien nos ofendió. Y a veces decimos que lo hemos arreglado, pero nos acordamos de hace 5 años aquella ofensa. Nos recordamos que hace 10 años aquella ofensa, que aquella persona hizo tal cosa. Pues la Biblia dice que Dios es diferente. Vean lo que dice el verso 17. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, hablando de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo fue la ofrenda perfecta. Cristo fue el sacrificio perfecto en la cruz. Él perdonó todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Todo ha sido perdonado en el Señor. Nunca más el Señor se acuerda de nuestros pecados. En el Salmo 103, Salmo 103, 12. Búsquelo conmigo, por favor. El salmista, este salmo menciona también. Salmo 103. Salmo 103, 12. Como está, es un salmo de David. Y dice el salmista David: como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando alguien viene a Cristo, cuando alguien comprende que estando en la cruz del Calvario, Cristo llevó su pecado, la Biblia dice no solo que Él no se vuelve a acordar de eso, dice que cuán lejos está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él hizo quitar el pecado de todos nosotros.
Miqueas dice que Dios echa nuestro pecado y que lo sepulta en lo más profundo del mar. Busca el libro de Miqueas capítulo 7, el verso 18 al 19. Miqueas capítulo 7 está entre los profetas de los que llamamos los profetas menores. Miqueas capítulo 7. Si alguien no lo encuentra en mi Biblia es página 872. A veces pegue ahí, ¿verdad? O estaría cerca, no sé. Pero vea lo que dice, por favor, Miqueas capítulo 7, el verso 18 y 19. Dice así la palabra de Dios: lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán, en sus encerros se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se declara en misericordia. La pregunta que hace Miqueas: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? La Biblia nos habla de que Dios, Cristo, perdón, llevó todo nuestro pecado sobre sus hombros. Él es el que perdona todo nuestro pecado. Él es el que nos da a nosotros. Del verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando alguien viene a Cristo como Salvador personal, su pecado es perdonado, pero Dios lo echa al profundo del mar. La Biblia dice que Él lo perdona y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Es grande la misericordia de Dios, es grande la gracia y el perdón del Señor. Pero también la Biblia dice, cuando Cristo habló: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque murió el justo por los injustos. Si vemos el libro de Primera de Pedro capítulo 3, pero ahora el verso 18, en el libro de Primera de Pedro capítulo 3 y el verso 18, vea lo que el apóstol Pedro nos dice a nosotros. Primero, porque llevó todos nuestros pecados sobre sus hombros, pero también porque murió el justo por los injustos. En el capítulo 3 de Primera de Pedro, el verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Déjeme decirle algo: Cristo murió una vez porque fue suficiente. Por eso cuando un pecador se arrepiente y pone su fe a Cristo, tiene que hacerlo una vez. Es suficiente, porque Cristo es el sacrificio suficiente. Mi amigo, usted no tiene todos los días que estar pidiendo perdón a Dios. Usted no tiene todos los días que estar recibiendo a Cristo. Solo se recibe una vez y para siempre, porque Él murió una vez por los pecados. Pero dice, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La Biblia nos habla de que fue el justo. Él no tenía pecado, no había hecho ningún mal. El malhechor en la cruz del Calvario reconoció, dijo: ningún mal ha hecho este hombre. Él fue perfecto en todo, no había nada que reprochar, no había mancha en él, no había contaminación. Pedro nos dice que fue como un cordero, el justo por los injustos. Él era puro y limpio y Él vino a morir por nosotros. En el libro de Primera de Pedro, pero ahora capítulo 1 y el verso 19.
Pedro está diciendo la forma, y él dice que nosotros no somos salvos, no hemos sido rescatados, verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nadie puede comprar la salvación. La salvación, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo fue perfecto en todo, no solo en lo que Él mostró. Él fue perfecto porque es Dios encarnado. En su forma de pensar no hubo pecado, en su actitud no hubo pecado. Era el sacrificio perfecto para que el pecador pudiera venir y tener vida por toda la eternidad. En el libro de Romanos capítulo 5 y el verso 8, el mismo Pablo menciona, de acuerdo con lo que dice Pedro en Romanos capítulo 5 y el verso 8, Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros sí somos culpables, nosotros somos injustos, nosotros tenemos una culpa en nosotros que es la herencia, según dijo Pedro, que recibimos de nuestro Padre, es el pecado. Pero aún así, Cristo murió en la cruz para darnos vida eterna. Él mismo lo dice en el verso 6 del capítulo 5. Porque Cristo, cuando aún era débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero déjeme decirle que el hombre no es bueno. Déjeme decirle que la Biblia dice que el hombre es pecador. La Biblia dice que el hombre es malo. Usted y yo somos culpables. Usted y yo somos los injustos, por más bien que queramos hacer. Pero Cristo, siendo justo, vino a morir en la cruz para que tuviéramos vida eterna. Es la razón por la que Jesús murió en la cruz. Es la razón por la que derramó su sangre para llevarnos a Dios. Es la razón para que nosotros pudiéramos tener entrada al cielo. Una oportunidad de escapar de un lugar que es real, que es literal, aunque el mundo no lo quiera creer, que se llama infierno. Que sí, la Biblia dice que está reservado para el diablo y sus ángeles, pero donde va todo aquel que rechaza a Cristo como Salvador personal. Aquel que confía en sus buenas obras, aquel que confía en la religión, aquel que no se preocupa por estar en paz con Dios. La Biblia dice que tenemos una oportunidad. La Biblia dice que solo hay un camino para llegar a Dios, y es Jesucristo. Sí, cuando Cristo estuvo en la cruz, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era porque llevaba el pecado sobre sus hombros. Era porque murió siendo justo por los injustos. Pero es porque llevaba el pecado no solo suyo o mío, sino de toda la humanidad. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 53. En el libro de Isaías, capítulo 53, este pasaje, el profeta Isaías, unos 700 años antes de que Cristo viniera al mundo, lo escribe y profetiza lo que el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, iba a pasar. En Isaías capítulo 53 y el verso 3 al verso 7, Él empieza a hablar y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él
el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto que nos habla Isaías es lo que pasó con el Señor Jesús. En el verso 5 el profeta Isaías dice que Él llevó nuestras rebeliones, fue molido por nuestro pecado. Ya vimos que la Biblia dice que murió el justo por los injustos. Y es que la Biblia dice que usted y yo somos culpables de ser pecadores. Es una herencia que traemos, pero también por decisión propia. Porque decidimos pecar, porque decidimos ofender a Dios, porque decidimos nosotros no seguir los mandatos, los estándares de Dios. Y la verdad, tampoco podemos, porque la maldad está en el corazón del hombre. Por eso dice en el verso 5 que Él fue molido por nuestro pecado, que Él fue herido por nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, porque Él fue el sacrificio, Él fue el sustituto de nuestro castigo a Dios. En el verso 6 Él nos dice que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Usted puede darse cuenta hoy que el hombre cada vez es más malo. Sin perder este pasaje en Isaías 53, vaya por favor a Romanos capítulo 3. En el libro de Romanos capítulo 3, el mismo apóstol Pablo lo menciona. Y el apóstol Pablo añade un poquito más, porque vea lo que dice en Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hoy en día el mundo puede ver la gente. Usted seguro ha escuchado a personas que mencionan refiriéndose a alguien: pero pastor, es que tal persona en mi barrio, él sí es muy bueno. Vea, él no tiene nada malo. Es que uno lo puede ver, va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Usted lo ve cómo ama a su esposa, usted lo ve cómo ama a sus hijos, usted lo ve cómo él trabaja y todo lo invierte en su hogar. Usted puede ver cómo él hace las cosas, no tiene vicios, nada. Es una persona buena. Pues la Biblia dice que no hay bueno ni uno. La Biblia nos habla del pecado que viene en nosotros. La Biblia habla del pecado que viene en usted. La Biblia dice que es una herencia que traemos de nuestros padres. La Biblia enseña perfectamente acerca de que el hombre es malo por naturaleza. Y Pablo está diciendo que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hay personas que han sido buenas. Y lo hemos visto a través de la comunicación. Algunos hablarían de una mujer como la Madre Teresa de Calcuta, que se entregó, que se dio. Y la gente diría: es que sí es buena. La Biblia dice que no hay nadie bueno. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que hay maldad en nosotros. La Biblia dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ese pecado nos tiene separados de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y habla de la muerte espiritual. Así que el mundo se ha desviado, el mundo se ha descarriado, como dijo Isaías y como lo afirmó Pablo. Pablo está diciendo que se han hecho inútiles, que no hay quien haga lo bueno. E Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero además, en este verso 6 se enfatiza que en él fue cargado el pecado de todos. Su pecado, mi pecado, el pecado de todo el mundo fue cargado sobre Jesucristo. Él llevó el pecado de todos. Por eso en el Evangelio de Juan, en capítulo 3, el verso 16, nos dice, lo buscamos.
Acaba de ir una laguna mental. Está pasando muy seguidas, yo creo. No sé si eso será que me estoy envejeciendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es usted, yo, cualquier persona que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Su pecado, mi pecado, el pecado de todo el mundo fue cargado sobre Él. Todo lo que tenemos que hacer es venir a Cristo como Salvador personal. Sí, Cristo dijo desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Señor que durante toda la eternidad había estado Dios y el Dios el Padre y Dios el Hijo juntos, que habían estado en la creación y durante toda la eternidad, en este momento, por un breve momento, Dios le dio la espalda, porque Cristo estaba llevando el pecado de todos nosotros, porque Cristo murió el justo por los injustos, y porque estaba llevando sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Pero saben, esto no es de tristeza, porque la Biblia dice que al tercer día se levantó victorioso. La Biblia dice que Él venció la muerte. Él murió, nos dio redención. Él murió, nos dio salvación. Pero hermano y mi amigo, escúcheme, hay victoria en Cristo porque Él está vivo. Él resucitó y Él está a la diestra del Padre. Él está ahora intercediendo. Él está, y un día volverá. Y debemos de estar preparados, listos y gozosos, porque el Señor vive. Él llevó nuestro pecado. Si usted nunca ha conocido a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que usted necesita recordar que Cristo vino, que murió en esa cruz para que usted tuviera la vida eterna. Vamos a inclinar el rostro y cerrar los ojos para orar. Cada uno con su rostro inclinado, ojos cerrados por un momento. Usted dice: pastor, yo ya tengo a Cristo, yo soy salvo, yo sé que Él vino para darme vida eterna, y yo me acuerdo el día en que yo le pedí a Cristo que entrara en mi vida. Yo sé que Él llevó mi pecado, y yo sé que Él me ha dado vida eterna. Un día